Ahora le voy a pedir que vaya conmigo a el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer dos versículos, de donde vamos a tomar el tema de esta tarde. El pastor inició una serie, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto que es tan necesario en la congregación, ¿verdad? Mateo 6:6, ¿lo tienen? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora Mateo, ahí mismo en el capítulo 6, verso 9. Vamos a leer este verso 9 y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo he titulado el mensaje El privilegio de la oración. Es una gran verdad que todos necesitamos ser enseñados a orar. Así como los discípulos de Jesús se lo pidieron, todos, yo creo que todos necesitamos aprender cada día más a orar. Prestemos mucha atención a los dos textos que acabamos de leer precisamente. En ambos textos, Jesús nos está enseñando a orar, cómo debemos hacerlo. Y a la vez nos muestra en estos dos versículos la importancia de la oración en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Qué es la oración? La oración es un acercamiento a Dios, es una comunión con Él, es un diálogo entre Él y nosotros. No es un monólogo solo, ¿verdad? Donde tú hablas solo, hablaste y se acabó. No es eso. Es un diálogo entre tú y Dios, entre Él y nosotros. La oración es la necesidad que todos los cristianos tenemos de entrar en una relación íntima con Dios. Tristemente, muchos cristianos no entendemos este recurso que es un privilegio que Dios nos dio, y realmente no lo practicamos, no lo usamos comúnmente. Mire, déjeme contarle, se cuenta de una ocasión que un predicador estaba hablando al aire libre, ¿verdad? Y él estaba enseñando precisamente sobre la importancia de la oración. Y cuando él estaba hablando, dice que fue interrumpido por una persona que estaba tratando de perturbar, y que esta persona dijo: es ridículo la idea de que haya un Dios y que hables con Él y que Él te responda. Así dijo este hombre, así en voz alta, ¿no? Entonces el predicador dirigió sus ojos a él, a este perturbador, y le preguntó: amigo, ¿usted ora? Y entonces el hombre dijo: no, por supuesto que no. Entonces el predicador le dijo: entonces, ¿cómo sabe usted si Dios responde o no? ¿Es cierto? ¿Cómo se puede saber si Dios responde o no si no oramos? Un hombre nunca va a saber si Dios responde o no si no ora. Además, fíjense bien, la oración no es una respuesta natural del hombre a Dios. Muchas veces así se piensa, y ese es el problema. El hombre jamás podrá orar a Dios si no ha recibido el privilegio de la oración. Lo repito, el hombre jamás podrá orar a Dios si no ha recibido el privilegio ¿de qué?
El hombre jamás podrá orar a Dios y tener comunión con Él si no ha creído primero en Dios y si no ha sido enseñado por Dios por medio de su palabra. Déjenme explicarles esto para que me comprenda bien, porque es un privilegio la oración. El hombre, desde que pecó, desde que falló allá Adán y Eva en el principio de la creación, el hombre no podía tener una relación con Dios por causa de su pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecamos? Están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos separados, no podemos tener una relación. Y fíjese bien, no es que Dios se haya separado de nosotros, sino más bien nosotros los hombres nos separamos de Dios por causa del pecado. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11, para que usted me comprenda en qué condición el hombre se encuentra después de haber pecado. Este es un fundamento de eso. Dice Génesis 3, verso 8 al 11, dice: Adán y Eva ya habían desobedecido a Dios, y mire lo que pasó. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron los dos? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Mire cómo el pecado impide una relación con Dios, porque desde un principio el acercarse a Dios, el que aparentemente una persona va y dice que busca a Dios, hay miedo, hay temor, como aquí Adán lo está refiriendo. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquella comunión íntima entonces que había con Dios en un principio se perdió por causa de la desobediencia, y lo que ha habido desde entonces por todas las generaciones es un alejamiento de Dios, un rechazo a Dios, una incredulidad a Dios. Así es como está el hombre, así estábamos tú y yo. Aunque mencionábamos a Dios, aunque hablábamos de Dios, no teníamos una relación con Dios. Pero gracias a Dios, mis hermanos, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Gracias a Dios que no nos abandonó y nos envió a su Hijo Jesucristo, quien nos volvió a unir a Dios y restableció esa comunión con Dios. Dios que es rico en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es rico en misericordia? Abundante, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó. Fíjese bien lo que hizo: nos rescató del pecado, nos justificó, nos salvó, nos dio una nueva vida, nos reconcilió con Él, nos adoptó como sus hijos. Y estas son las grandes razones del por qué es un privilegio la oración. Es por causa de esos beneficios que Cristo trajo a nosotros en la cruz del Calvario, que la oración para nosotros es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? ¿Qué es un privilegio? Yo le voy a dar dos definiciones nada más. Privilegio significa, una de sus definiciones, significa el derecho de gozo exclusivo de un procedimiento. El derecho de gozo exclusivo. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo, ¿no? Alguien va a los Estados Unidos por un trabajo donde lo han contratado.
O sea, él no se va de mojado, pues, para que me entienda, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que es contratada por una empresa en los Estados Unidos y él va a los Estados Unidos, y para ir a los Estados Unidos primero le tienen que dar un permiso provisional, un permiso que dura 1 año, después se lo renuevan. Entonces él va con este permiso a los Estados Unidos, y cuando ya tiene este permiso, él tiene ciertos derechos exclusivos, ya pocos, pero tiene de estar allá en los Estados Unidos. Después de este permiso, con el tiempo, si la empresa lo necesita más tiempo, al pasar los años, esta persona recibe una residencia. Es decir, tiene un permiso mucho más largo para estar allá en los Estados Unidos y adquiere otro tipo de derechos de los cuales él puede gozar de allá en Estados Unidos. Y si pasa más tiempo, llega un momento en que él le ofrecen el tener la nacionalidad en los Estados Unidos. Yo tengo un familiar que así pasó con él. Él ahorita está en esa residencia y es posible que en un tiempo más le puedan ofrecer hasta su nacionalidad en aquel país, ¿verdad? Ahora, al tener la nacionalidad, él va a tener todos los derechos exclusivos de ese país, aunque él sea un extranjero. Ahora lo voy a aplicar a nosotros. Nada más déjenme darle la segunda definición de privilegio. La segunda definición de privilegio significa el derecho de aprovechar exclusivamente. Aprovechar. Por un lado es el derecho de gozar exclusivamente, y por otro lado es aprovechar exclusivamente. De manera entonces que aplicado a nosotros los creyentes en Jesús, fuimos privilegiados por todos los beneficios que Jesús trajo a nuestra vida, como lo es la salvación, ¿verdad? Y tenemos por esa salvación el derecho de gozo exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede gozar cualquiera, solo el creyente. ¿Quién puede gozar? El creyente. Tú no fuiste contratado, tú fuiste introducido más bien al reino de Dios. Y al ser introducido al reino de Dios, tú puedes gozar, tienes el derecho exclusivo de gozar de los beneficios de este reino. Fuiste pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, pero también tienes el derecho de aprovechar exclusivamente, es decir, no cualquiera tiene ese derecho, solamente los que creen. ¿Solamente quién? Los que creen. Tenemos el derecho de aprovechar de todo lo que se nos participa en el reino. Ahora, yo lo voy a aplicar a la oración, el privilegio de la oración. Ve conmigo a Romanos 8, verso 14 y 15, por favor. Romanos 8, verso 14 y 15. Dice ahí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cuántos? Quiere decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son creyentes, son hijos de Dios, han recibido la salvación y por lo tanto dice aquí, estos son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Verso 15. Ve el privilegio, el derecho de este privilegio que tienes exclusivo. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. ¿Para estar cómo? Como Adán, como Eva, que se escondieron porque tenían miedo, tenían temor. No, nosotros no recibimos ese espíritu, dice aquí, de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, que por la salvación, uno de los beneficios de la salvación, de acuerdo a este versículo, es la adopción. Fuimos adoptados como hijos de Dios y por lo tanto, dice aquí, por lo cual clamamos. ¿Qué hacemos? Abba, Padre. Aquí podemos comprender mejor los dos textos de un principio que Jesús nos enseñaba, ¿verdad? Porque al principio, en ambos textos que leímos, en Mateo 6:6 y Mateo 6:9, Jesús nos estaba enseñando a orar. ¿A quién debíamos orar? Al Padre. Es decir, se nos dio el privilegio en Cristo Jesús para acercarnos al Padre en una relación íntima, familiar, de mucha confianza, de mucha seguridad. Acercarnos a Dios, mis hermanos, no es de miedo, no es de pánico. No es como acercarse en los tiempos de los reyes, ¿verdad? No era como acercarse a un rey en lo natural, que muchas veces los que se acercaban al rey lo hacían con temor y con miedo de no quebrantar el protocolo para acercarse al rey. Y más si aquel rey tenía un carácter terrible. No, con Dios no es así, mis hermanos. Es triste también, pero existen muchos hijos que no pueden acercarse a su padre terrenal porque tienen mucho miedo, mucho temor. Y yo quiero decirte, pero para nosotros los hijos de Dios no es así. Tenemos todo el privilegio de venir al Padre, de hablar con el Padre, de escuchar su voz, de encontrar paz en el Padre, de encontrar consuelo, alivio, sabiduría, fortaleza, corrección. Amén. El Padre nos ama, mis hermanos, y siempre ha sido su deseo que tú y yo le busquemos al Padre Celestial. Bien dijo el salmista en el Salmo 16:11. Bien dijo él: me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuántos quieren encontrar la senda de la vida? Si tú quieres encontrar la senda de la vida, tienes que acercarte al Padre. Tienes que ir, como dice Mateo 6:6, ir a tu aposento, cerrar la puerta y comenzar a dialogar con tu Padre Celestial y entender que no es un monólogo. Si saben lo que es un monólogo, ¿verdad? Es como si nada más tú hablaras. No, así no es. Muchas veces, incluso cuando entres a ese aposento entres a ese aposento santo, muchas veces ahí en esa quietud, a lo mejor va a llegar varios días en que vas a tener que callar y escucha a Dios. Me mostrarás la senda de la vida, dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo. Wow. ¿Cómo no ir a la presencia de Dios? ¿Cómo no disfrutar el privilegio que se nos ha dado, el derecho de gozarnos en la presencia de Dios? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no aprovechar el derecho que tenemos como hijos de Dios de disfrutar la presencia de Dios? Como dice aquí, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Estás triste? Ahí está el gozo en la presencia de Dios. ¿Estás abatido, angustiado? Ahí está el gozo en la presencia de Dios. Y luego dice: delicias a tu diestra para siempre. Wow. Otro ejemplo de este privilegio para que lo comprendamos mejor. Hebreos 10, verso 19.
Dice ahí, así que hermanos, ¿a quién está dirigido la carta? ¿A los hermanos o a los medios hermanos? A los hermanos, ¿no? Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, qué privilegio se nos ha dado. Y a veces no lo entendemos ni lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento este pasaje está haciendo una alusión a las cosas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y ahora a ti y a mí se nos está diciendo, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Yo pensé que te ibas a gozar en el Señor. Libertad. Estamos disfrutando ese derecho, ese privilegio que nos ha dado Cristo Jesús por su sangre de poder entrar a la presencia de Dios. Dice en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su sacrificio. Esto significa, mis hermanos, que Jesús inició nuestra entrada al cielo, al Padre Celestial. Ese es el privilegio, ese es el camino nuevo y vivo que ahora tú y yo tenemos. Por eso podemos, mis hermanos, dice aquí en el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Él entró al lugar santísimo perfecto que son los cielos, y ahí está esperándonos. Va a venir por nosotros para llevarnos allá. Dice el verso 22, por lo tanto entonces acerquémonos. ¿Qué debemos hacer? Wow, ahí es ahí el punto. Por eso es un privilegio la oración. Por eso es que debemos ir y acercarnos con Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con esa fe sabiendo que Dios te va a escuchar, Dios te va a hablar, Dios te va a responder. Y luego en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, hay que estar, acuérdense que la presencia de Dios, uno de sus caracteres, ¿verdad? El carácter que Él tiene es que Él es santo, y por lo tanto tenemos que ir a Él, acercarnos a Él con esa limpieza, que es muy importante. Entonces es necesario, mis hermanos, aprender a orar, aprender a tener comunión con Dios, aprender a establecer una relación con el Padre, ya que es un privilegio que Él nos otorgó. ¿Y quién nos puede enseñar mejor esto que su Hijo? Jesús es el maestro por excelencia de la oración. Nadie puede orar como Él oraba. Sus discípulos lo vieron orar y para ellos fue tan asombroso que por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. Es por la oración, mis hermanos, que Dios nos ha dado el derecho de asirnos de Él, de todo lo que es Él. Todo, su bondad, su misericordia, su poder, su omnisciencia, su omnipotencia. Es a través de la oración que podemos conocerlo, podemos asirnos de todas las cosas que Él es, y Él nos ofrece, ¿verdad? Sus recursos, sus promesas. El reino de Dios está esperando de la oración de nosotros. La oración es mucho más que simplemente pedir a Dios. La oración es más que pedir. La oración es depender de Dios. La oración te va a guiar a una vida en la que tú reconozcas y honres a Dios. Cuando oramos, mis hermanos, cuando tú y yo oramos a Dios, debemos ser conscientes
del carácter de aquel a quien oramos, a quien buscamos, con quien dialogamos. Nos damos cuenta de cuán grande es su santidad, cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Y cuando comenzamos a entender a nuestro Dios, hacemos de nuestra vida conforme a sus estándares, no a los nuestros. Nos damos a la tarea de conocerle mejor por medio de lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha otorgado. Por eso es importante aprender de la oración, porque la oración es un privilegio. Y aquí es donde nosotros deberíamos pensar: ¿qué tanto estamos disfrutando y aprovechando este privilegio de orar? Cristo pagó un precio muy alto en la cruz para que tú pudieras tener y regresar a una comunión con tu Padre Celestial. ¿Qué tanto estás buscándolo? ¿Qué tanto estás en comunión con Él? Pero en fin, vamos a aprender, si les parece, a través de un pasaje, algunos principios que Jesús nos puede enseñar de la oración. Ahí en Mateo 26, verso 36, aquel momento en el que Jesús, antes de ser crucificado, Él va al Getsemaní. Y miren lo que dice aquí, Mateo 26, 36. ¿Lo tienen? Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, escuchen lo que Jesús les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿A qué iba Jesús al Getsemaní? A orar. Este lugar, mis hermanos, a donde vino Jesús, el Getsemaní, era un huerto que se encontraba ubicado al pie del monte de los Olivos y estaba enfrente de Jerusalén. Y Jesús frecuentaba muchísimo este lugar con sus discípulos. Cuando lo hacía, Él siempre iba a orar. Podríamos hacer la pregunta: ¿a qué vino Jesús a este lugar? A orar. El maestro vino a orar. Esta era una de sus disciplinas. Esta era uno de sus hábitos, apartarse para orar. Y Jesús lo había enseñado muchas veces a sus discípulos. Ellos lo habían visto y su enseñanza les decía qué importante es apartarse de toda actividad, de todo ruido, de toda relación humana para establecer una comunión con el Padre Celestial. Y aquí aprendemos un primer principio que el Maestro, nuestro Señor Jesús, nos enseña, muy importante. ¿Cuál es este principio? Que debemos ser disciplinados, debemos hacer el hábito de apartarnos a orar. Disciplinados. La oración, al igual que la palabra, son indispensables para la vida del cristiano. Dios es un Dios personal. Y Él quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros. A Dios le agrada cuando nos juntamos como congregación, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y adorarle, alabarlo, escuchar su palabra. A Dios le agrada, pero Dios quiere tener un trato personal. ¿Un trato qué? Con cada uno de nosotros. Y a lo mejor alguien va a decir: oiga, hermano, ¿y cómo le va a hacer si está ocupado con el hermano fulano y luego conmigo? ¿Cómo le va a hacer? No te preocupes, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmenso, Él está en todas partes. Amén. Él puede tratar contigo al mismo tiempo, puede tratar con 1,000,000 de personas en todo el mundo. Y no te preguntes cómo le hace, porque no lo vamos a saber hasta que estemos en su presencia. Amén. Pero lo hace.
Un problema común que encontramos en la iglesia es que la gente, mis hermanos, aprende a ser activa, a servir, ir de aquí para allá, y eso es bueno. Pero es más importante aprender la disciplina y el hábito de orar. Muchos cristianos no tienen ese hábito de la devoción, de orar en su vida. No lo tienen, aun cuando se les ha dicho que tienen este privilegio logrado por Cristo Jesús en la cruz, por su sangre. Todos los cristianos pasamos por momentos de luchas, de dudas, de no saber qué hacer en tal situación, de hacer cambios en nuestras vidas. Queremos conocer más a Dios, queremos tener más sabiduría. Mis hermanos, hemos sido privilegiados con la oración, donde podemos obtener todo esto. Hechos 6, versículo 1 al 4. Vamos a ver el segundo problema que la iglesia primitiva tuvo en sus inicios. Hechos 6, verso 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, es decir, la iglesia estaba creciendo y eso era muy bueno, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí hubo inconformismo y contienda, ¿verdad? Y cuando habla los griegos contra los hebreos, pues no se refiere a griegos de naturaleza griega, eran judíos. Ambos eran judíos. Unos eran judíos de habla griega, quizás que nacieron en otros países o naciones, no eran naturales de Palestina, y los naturales de Palestina, y ahí tuvieron un conflicto, ¿verdad? Al crecer la iglesia, y este conflicto era porque había una ayuda para las viudas y para los huérfanos. Y quienes llevaban todo esto eran los apóstoles. Y los apóstoles, por causa de estar atendiendo esto, también estaban descuidando algo que era más importante que eso. Es decir, se habían vuelto activistas en un tiempo. Y entonces dijeron ellos, los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Imagínense qué cosas pedían para servir a las mesas. ¿Qué características pedían de aquellas personas para que pudieran servir a las mesas? Pero bueno, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración, bien importante, no podemos dejarla a un lado. Puedes servir todo lo que tú quieras, pero si no oras, tu servicio no va a ser tan efectivo. Ciertamente tenemos el privilegio de orar y no lo tiene cualquiera. Cierto que tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios, pero muchos cristianos no lo hacen, no gozan de ese derecho, no aprovechan de ese derecho que se nos ha sido otorgado por la sangre de Jesús. No saben tener disciplina, no saben tener el hábito de un tiempo devocional con su Señor, no saben apartarse para tener comunión con Dios. Y hoy Jesús nos está enseñando y diciéndonos: es importante que seas disciplinado y que hagas un hábito de entrar a tu aposento, cerrar la puerta y tener un tiempo con Dios. Lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Apartar tiempo para... ¿Cuántos apartan tiempo para su ejercicio corporal? Y hasta madrugan. Voy a ir a hacer ejercicio a las 6 de la mañana y están en el gimnasio hasta 2 horas y avientan ahí. Y ya los ves así. Quisiera verlos así de fuertes en la fe. Mande. Así de fuertes en la oración. Mande.
Sí, estaremos muy macizos, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis hermanos? No estamos así de fuertes en lo espiritual. Daniel, el del libro de Daniel, él tenía el gran hábito de apartarse y oraba 3 veces al día. Ese era su hábito, 3 veces al día. Ay, pastor, no trabajaba, yo creo. No trabajaba más que nosotros. Pues imagínate, servía al rey. Y los reyes eran muy exigentes, pero se hacían su espacio. ¿Se hacían qué? Su espacio. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Te bañas todos los días? ¿Sí o no? ¿Qué haces cuando te estás bañando? Pues ora. Es que no tengo tiempo. Ora cuando te bañes. Mira, ya no te digo lo demás, ¿verdad? Porque ¿comes o no comes? Bueno, también cuando comas, hazte un espacio para digerir tu comida y ora a Dios. Mis hermanos, es que a veces, ¿qué nos pasa? No somos personas de hábitos. Como buenos mexicanos, todo lo dejamos al último. No. Qué maravilloso este hombre, Daniel, que Dios lo usó de una manera tan especial. Lo usó Dios a Daniel, que por su vida, que por su testimonio, por su integridad de este hombre que buscaba a Dios, que oraba a Dios, los 3 reyes a los que él sirvió, si fue Nabucodonosor, si fue Darío, si fue Ciro, los 3 reconocieron que el Dios de Daniel era el Dios de toda la tierra. Wow. ¿Sabes por qué? Porque dice la escritura, y Daniel era superior a todos los gobernadores y sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Pero ¿cómo tener un espíritu superior si no se doblan las rodillas? Cuando Pedro y Juan fueron usados por Dios, que oraron por el cojo que estaba ahí en la puerta del templo, ¿verdad? Este hombre fue sanado. Pero dígame, ¿a qué iban Pedro y Juan al templo? ¿A qué iban? ¿Iban a buscar muchachas? O sea, algunos a eso vienen. Mande. Iban a orar al templo, era su disciplina, era su hábito para ellos. Los judíos tienen estos hábitos de oración. Nosotros no somos judíos, somos judíos en lo espiritual, somos mexicanos, pero tenemos que aprender a tener nuestros hábitos de oración. A lo mejor no igual que ellos, a lo mejor mejor que ellos, yo no lo sé, pero tenemos que aprender a ser gente disciplinada, que hace este hábito como Jesús lo tenía, de ir y orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, mira lo que dice, te va a recompensar en público. Se va a notar que estuviste con Dios. Este es el privilegio que tenemos de la oración. Mateo 26, vamos a seguir aprendiendo otro principio. Mateo 26, verso 37 al 38. Y tomando Jesús a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire el Señor, por dónde estaba pasando nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, mis hermanos, pasó un tiempo difícil en su humanidad,
cuando sabía que el momento de su sacrificio se acercaba, el momento de ofrecer su vida por todos los pecadores. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido así? Triste, angustiado por la situación, y lo estás en gran manera. Jesús, mis hermanos, nos entiende perfectamente bien cuando pasamos por esos momentos. Él lo vivió. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús en tal situación? ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó a 3 de sus discípulos y les pidió, escúcheme, les pidió que le apoyaran velando en oración. Y luego hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús tomó a 3 solamente si eran 12? ¿Por qué tomó a 3? Jesús necesitaba orar al Padre. Se acercaba el tiempo difícil para él y para sus discípulos también. Pero aquí vemos una vez más como el maestro de la oración, nuestro Señor, nos da otra lección, otro principio importante de la oración, que debemos entender que habrá momentos en nuestra vida que ocupamos de los amigos más íntimos para que nos apoyen a orar. ¿Lo escuchó? Debemos entender que habrá momentos en nuestras vidas que ocupamos de los amigos más íntimos para que nos apoyen a orar. Muchos cometen el error de aislarse en sus tiempos difíciles en lugar de buscar ayuda en oración con otros. ¿Y qué pasa? Se amargan, se desalientan, se desaniman. Ese es uno. Otros se les pide que apoyen en oración, como estos 3 que se llevó Jesús, sus amigos, sus más cercanos, sus más íntimos. ¿Y qué pasa? Se duermen. Y saben, dormir tiene un significado. Dormir es ser indiferentes a la necesidad de otro. ¿Cuántos de ustedes, cuando supieron lo que pasó en Israel hace unas semanas, cuántos de ustedes han estado orando por eso? No levante la mano, solamente escuche y medite. Cuando pasó lo de Acapulco, los hermanos de ahí de Acapulco, supimos todo lo que sucedió. Algunos hermanos en la fe se quedaron sin casas. Y sí, les hemos apoyado económicamente. Y sé que gracias a Dios todos los hermanos en diferentes partes, ¿verdad? Yo estuve la semana pasada en una iglesia en los Estados Unidos y ellos aportaron, y así yo sé que cada iglesia lo hizo, y bueno, esa es una parte, el ayudarles económicamente. Pero ¿cuántos están orando por ellos? Honestamente. En Efesios 6:18 Pablo dice, se nos da este mandamiento y dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego viene esta palabra, velando. La palabra velando significa mantenernos despiertos, atentos, no indiferentes a lo que está sucediendo. En ello, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los creyentes. Pablo nos está enseñando en este pasaje, claro, a orar primero en todo tiempo. Ay, es que estoy pasando unas bien terribles. Pues en esas terribles, ora por los santos.
Deja de orar por ti, ora por los santos. No seas como los discípulos que se durmieron, que fueron indiferentes. Pablo nos dice que estemos pasando un tiempo bueno o malo, debemos orar por los creyentes en todas sus necesidades, manteniéndonos despiertos, atentos, por lo tanto, orando. Y si oramos, vamos a tener la seguridad que Dios va a responder como lo ha hecho, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad, pero Él responde. Amén. Otra vez volviendo a Daniel. Perdón que lo use de ejemplo ahora Daniel, pero Daniel dice que el rey Nabucodonosor, ahí en el capítulo 2 de Daniel, tuvo un sueño y nadie de sus magos y sus sabios pudo interpretarlo. Entonces el rey, fíjense bien qué tremendo era antes, ¿verdad? El rey dio la orden que mataran a todos los magos, a todos los sabios, y entre ellos se encontraba Daniel y sus hermanos hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego. Y cuando Daniel lo supo, ¿qué hizo Daniel? Voy a leerle rápidamente. Daniel 2, verso 13 dice: se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Creen que estaban en una situación fácil? Los iban a matar. Daniel 2:16. Y Daniel pidió al jefe, al encargado que les trajo la noticia, que él quería hablar con el rey. Entonces dice aquí en el 16: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. ¡Qué seguridad la de Daniel! ¡Qué seguridad que Dios le daría la respuesta de esa interpretación! ¿Saben por qué tenía esa seguridad? Porque él era un hombre que se comunicaba con Dios y sabía que Dios revelaba todos los secretos. ¿Sabes tú que Dios revela todos los secretos? ¿Cuántas dudas tienes? ¿Cuántas cosas enfrentas? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le hago? Mi hijo está así y mi esposo está así. Él revela lo secreto y lo escondido. Pero hay que ir con Él. Hay que tener el hábito como lo tenía Daniel. Daniel 2, 17 al 19. Vamos a ver qué hizo Daniel, ¿no? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías. Les dijo a Ananías, a Misael y a Azarías, que son los tres compañeros de él. Dice: para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Wow. ¿Qué quiere decir? Fue y con sus amigos más íntimos: oremos por esto, porque si no nos va a llevar la calavera. Nos llegó el Día de los Muertos, ¿va? Vamos a orar. Y luego dice en el último versículo: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, necesitamos tomar este principio en cuenta. Cuando estés en una situación difícil, acércate con los amigos más íntimos. A lo mejor es difícil que lo hagas con toda la iglesia, pero puedes hacerlo con tus amigos más íntimos y pedirles que no se duerman, que velen contigo, que oren contigo. Amén. Yo tengo el hábito, mis hermanos, yo cada día que tengo consejerías, y tengo una libreta, y me gusta anotar en la libreta los nombres y el problema de las personas que vienen a consejería, porque para mí es una oportunidad para estar orando y para poder ver la mano de Dios y la gloria de Dios manifestarse en muchos. Pero ese es un hábito que cada quien tiene que hacer.
Cada uno de nosotros tiene que hacer este hábito en su vida. Yo recuerdo en el pasado, fíjense bien, a mí me faltaba hacer el trasplante de mi ojo izquierdo. Y en aquellos días mi hija iba a la escuela, estaba chica, tendría como 8 o 9 años. Y recuerdo que en su escuela todos los días al iniciar las clases oraban todos los niños y cada quien pedía por algo, y ella todos los días oraba a Dios diciendo: Señor, te pido por la córnea de mi papá para que ya no esté viscolocho, ¿verdad? Que pueda ver con los 2 ojos. Y estuvo orando, pasaron 8 años, y ¿qué cree? El Señor respondió y me pude hacer mi otro trasplante en el ojo izquierdo. Entonces yo le dije a mi hija: hija, es tiempo de palomear esa oración, pero no la borres. No la borres, porque debemos recordar y agradecer siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre. Así tenemos que tener este hábito, mis hermanos, el hábito de orar. ¿Cómo enfrentas tus tiempos difíciles? ¿Te apartas para orar y buscar a Dios? ¿Buscas el apoyo de tus amigos en Cristo para orar? Vamos a ver qué más nos enseña el Señor. Tercer principio. El tercer principio, que en el texto que leímos, en el segundo, Jesús nos enseña que debemos entender que en los tiempos difíciles debemos enfrentarlos con oración. ¿Cómo debes enfrentar tus tiempos difíciles? Con oración. Vas a tener luchas, vas a encontrar la batalla de la fe, pero debes entender que las batallas de la fe no se ganan de pie, se ganan de rodillas. ¿Cómo se ganan las batallas de la fe? Pablo dice en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, mis hermanos, y la batalla de la fe se pelea en oración. Cuando Moisés tuvo que enfrentar en el desierto la rebelión de Coré y aquellos líderes que juntó Coré, ¿qué hizo Moisés? Agarró a su hermano Aarón, el sumo sacerdote, y fueron a orar a Dios, y Dios respondió. Cuando Josafat tuvo que enfrentar aquel grande ejército que venía contra él, habló a su pueblo, convocó al pueblo, lo convocó a ayunar y a buscar a Dios, y Dios respondió y les dijo: mía es la guerra, no hay para qué peleéis. Las grandes batallas, mis hermanos, que libró la iglesia primitiva no fue hablando de prosperidad o de éxito, sino orando y buscando a Dios, buscando la sabiduría de Dios. En eso se ocupaban, buscando la dirección de Dios, en eso se ocupaban. Amén. Cuando Pedro, mis hermanos, recibió aquella semejante revelación en la azotea de una casa, ¿saben cuándo la recibió? Cuando estaba orando. Cuando estaba orando, Dios le reveló que debía llevar el evangelio a una casa gentil, la casa de Cornelio. Y Dios le dijo ahí: no llames inmundo lo que yo he santificado. Porque así veían los judíos a los gentiles. No llames inmundo lo que yo ya he santificado. Cuando Pablo y Silas, mis hermanos, ellos querían ir a Asia, el Espíritu Santo se los prohibió, y una noche Pablo tuvo un sueño con un macedonio, y entonces entendieron que tenían que ir a Macedonia, y fueron a Macedonia para que los metieran a la cárcel. Pero ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios, porque en la cárcel, al abrirse las puertas después de orar y alabar a Dios, abrirse las puertas de las cárceles y romperse las cadenas, aquel carcelero se iba a matar, y en lugar de que se matara Pablo, lo detuvieron y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Hermanos, qué bendición al Dios que tenemos, que cuando oramos y nos dejamos guiar por Él, que cuando oramos Dios nos da la sabiduría para actuar. Cuando oramos y estamos en una situación como lo estaban Pablo y Silas en la cárcel, no nos, ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me metes a la cárcel si yo predico tu palabra? Pues porque Él tiene un propósito y es su voluntad. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pelear las batallas de la fe, tenemos que luchar, no nos tenemos que acobardar, no tenemos que descuidar, no tenemos que ser perezosos, no tenemos que ser indiferentes, mis hermanos. Tenemos que buscar a Dios porque se nos ha dado un privilegio y ese privilegio es el de la oración. Amén. ¿Cuántas veces Jesús enfrentó la batalla en el huerto de los olivos? 3 veces fue a orar. 3 veces. Y miren lo que sucedió al final. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Y Jesús se apartó de ellos otra vez, de sus discípulos, a distancia. Es la 3ª ocasión que lo hace, como de un tiro de piedra. Y mire a Jesús puesto de rodillas. ¿Cómo se ganan las batallas? No de pie, de rodillas. Puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya es la 3ª vez que lo ha hecho. Y vea el versículo 43 lo que sucedió. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Para qué? Estaba listo el Señor. Había vencido la batalla. Las batallas se vencen de rodillas. Eso es lo que Jesús nos enseña. Amén. Pero otro principio en este mismo texto de Lucas, otro principio que nos enseña es que debemos aprender a orar buscando siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Y al final seremos fortalecidos. La oración no es, mis hermanos, para satisfacer nuestros deseos egoístas. La oración es el medio por el que yo puedo conocer y aceptar la voluntad de Dios para mi vida. La oración junto a la palabra de Dios son el medio para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias que nos encontremos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice esto: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Mis hermanos, cuando oremos, siempre oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Qué importante es, ¿verdad? Ya deja de decir: quítame eso que estoy viviendo, Señor. O reprendo lo que me está pasando. O Señor, no entiendo lo que estoy viviendo. Nuestra oración correcta debería ser así: Señor, tú conoces mejor que nadie mi situación. Muéstrame qué quieres enseñarme en esto que estoy pasando. Señor, es verdad que no entiendo mi situación, pero tú lo sabes todo. Tú sabes el mañana. Yo lo único que sé es que todo lo usas para mi bien y quiero aprender de ti. Señor, cuánto me hace falta conocerte y saber que tú obras mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas oraciones en la Biblia que agradaron el corazón de Dios porque eran conforme a su voluntad. Así quiere el Señor que tú y yo oremos. Así quiere el Señor enseñarnos. Y por último, déjame enseñarte por último. Dice Jesús ahí en Mateo 26, 43 al 46. Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Cómo los encontró? Ay,
Vela, sabe, ¿verdad? Dijera el Charlie. Vino otra vez y los encontró durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. En otra versión, en otro evangelio, en Marcos 14, 37 al 38, aparece este principio quinto, que es el último, que no aparece en Mateo, que dice ahí en Marcos 14, 37 y 38: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y aquí hay una reprensión, ¿no? Y yo creo que esta reprensión es para muchos de nosotros. ¿No has podido velar una hora? Y mire cómo concluye el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos dice, mis hermanos, que debemos aprender que si dejamos de velar y orar, vamos a caer fácilmente en la tentación y en nuestras debilidades. Muchos así han caído. ¿Y saben por qué? Porque no tienen el hábito de orar, porque ignoran o son indiferentes a este grande privilegio que se nos ha dado, el privilegio de la oración. Cierra tus ojos mientras yo te ministro algo. Cierra tus ojos. Alguien dijo una vez, si sabemos cuán fácil es caer y ceder a la tentación, con cuánta más vigilancia y oración deberíamos estar. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Estás gozando de este privilegio de la oración? ¿Estás aprovechando este privilegio que tienes de orar y no lo tienen todos? No lo olvides. Por tu pecado en el pasado se perdió esta comunión con Dios, pero gracias a las riquezas de la misericordia de Dios fuiste salvado. Y por medio de ese beneficio que no merecíamos, se nos dio este privilegio de orar, de buscar y tener comunión con Dios. Hoy es un día para decirle: Señor, yo quiero gozar y aprovechar este privilegio que tú me has dado. Quiero hacer una disciplina, quiero hacer un hábito de oración en mi vida. Enséñame, díselo, enséñame cómo tú lo hacías, cómo tú te apartabas. Que vaya a ese aposento y cerrada la puerta, pueda aprender a dialogar contigo. Que busque a mis mejores amigos más íntimos en los momentos críticos de mi vida, para que me apoyen a orar, para que doblen las rodillas junto conmigo, como Jesús nos enseñó, aunque estos amigos de Jesús íntimos se durmieron, no velaron, no oraron. Cuando me toque orar por alguien, Señor, no quiero hacer lo mismo, quiero estar ahí en guerra espiritual. Que ore siempre, Señor, enfrentando los momentos difíciles de mi vida. Es ahí donde se ganan las batallas, en la oración. Que cuando ore, Señor, lo haga conforme a tu voluntad y no la mía.
Señor, quiero entender que ese velar y orar me va a ayudar a no ceder más a las tentaciones en mi vida. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantas tus manos a Dios? Levanta tus manos a Él. Dale gracias por ese privilegio. Dale gracias. Levanta tu voz, que se oiga tu voz en alto a Jesús. Díselo: Señor, si no fuera por ti, no podía conocer la presencia de Dios, no podía conocerte, Dios. Gracias por este privilegio. No permitas que nada en mi vida me haga desaprovecharlo, me haga no gozarlo. Aquí estoy, Señor, soy tu hijo. Me adoptaste, me redimiste, me regeneraste, Señor, me diste una nueva vida, me reconciliaste con Dios para que yo pueda tener una relación, un diálogo, un acercamiento contigo. Tú eres mi Padre celestial, eres mi Padre perfecto. Tú me entiendes y tú sabes en los momentos difíciles de mi vida. Gracias, muchas gracias, Señor. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos, míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos. Escúchanos, nuestro clamor. Escúchanos, omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Escúchanos, abre los cielos.
Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús.